en su Biblia, de la Biblia anotada Scofield en 1909. Usted sabe que allí este autor, bueno, y aparte de sus escritos que tiene, que están en inglés, él allí habla de las dispensaciones y de los pactos y relaciona los pactos y las dispensaciones que ya hemos visto en diplomados pasados. Pero él considera que el reino eterno es una dispensación y efectivamente, si vemos las características de este tiempo eterno que no tiene fin, no se puede hablar de dispensación porque todas las dispensaciones terminaron con un juicio y hay un fin de la dispensación, mientras que el reino eterno no tiene fin. Sabemos que es obviamente infinito en el espacio y en el tiempo. De tal manera que vamos a analizar aquí las características de estos periodos, tiempos y dispensaciones, y yo allí en el cuadro que usted tiene puse varias, es decir, no están incluidas todas, por eso hablo de periodos y no dispensaciones, porque en algunos coincide la dispensación, más no el periodo de tiempo, porque el periodo puede cubrir varias dispensaciones. Usted tiene en primer lugar el Edén, que es paraíso. Este se le llama la dispensación de la inocencia para Scofield. Tiene allí después del pecado de Adán y antes de la ley. Allí ubica Scofield lo que él llama la dispensación del gobierno. Tenemos la ley o el antiguo pacto, que es la tercera columna. La cuarta columna es el nuevo pacto, que también se le llama la era de la gracia o de la iglesia. Y aquí yo le aclaro que es un paréntesis entre la semana 69 y la semana 70 de Daniel, tal y como aparece en el capítulo 9 y usted conoce perfectamente. Ubicamos aquí el milenio, que es la dispensación del reino, así le llama Scofield, y aquí yo lo planteo como un interludio entre el nuevo pacto y el reino eterno. Pero después del milenio, ¿por qué interludio? Porque ya hablamos del siglo malo, amén. Y ubicamos, ya vimos ese análisis en un gráfico que yo logré elaborar y que aparece también en el material que usted va a recibir. Dijimos que podíamos dividir los periodos de tiempo en términos generales entre antes del pecado de Adán, después del pecado, que sería en este caso la segunda columna, y allí inicia el siglo malo, amén, que la Biblia le llama el siglo malo. Y de ahí del siglo malo termina con la segunda venida de Cristo, iniciaría el periodo del interludio del milenio, los 1000 años, y luego arrancaría el siglo venidero. O sea que podemos resumir estos tiempos también en unos bloques más amplios, que sería antes del pecado de Adán, sería segundo todo lo que es siglo malo, amén, el interludio del milenio y el siglo venidero o el mundo venidero. Serían 4, donde podríamos ahí incluir estos periodos de tiempo. Entonces esa es la explicación de por qué en la columna del milenio se le llama también interludio, pero allí hay un interludio también corto de tiempo entre el milenio, el fin del milenio y el reino eterno. Esto lo plantea Daniel en el capítulo, ustedes reúnen los capítulos 7, 9 y 12, comparando los 3 capítulos donde se habla de toda esta parte profética, escatológica, y se habla de unos 70 días después del final de la tribulación. Ahí hay un tiempo que Daniel establece, y ahora vamos a mirar los pasajes, los versículos, y en ese interludio corto se asume que hay un interludio entre la segunda venida de Cristo, que aquí no la tenemos porque no aparece la tribulación en este cuadro, porque la idea es caracterizar los periodos de tiempo. Aparece el milenio, que lo consideramos interludio desde la perspectiva del siglo malo versus siglo venidero, pero aquí hay un interludio, este es otro interludio que es entre el milenio y el reino eterno. Este interludio que usted ve allí, o sea que no aparece el que yo le estaba hablando de la tribulación, que es el de Daniel, capítulo 7, 9 y 12. Aquí no aparece. ¿Por qué no aparece la tribulación? Porque yo estoy comparando varias características de los periodos de tiempo para que veamos cómo se dan en cada uno de ellos, de estos periodos. Y la tribulación está ubicada dentro del siglo malo. ¿Usted me está siguiendo? Porque al final de la tribulación, obviamente, con la segunda venida de Cristo termina el siglo malo. Entonces por eso no aparece la tribulación aquí en esta tabla
que yo le presento. Bueno, este otro interludio, que será un segundo interludio y un periodo corto de tiempo, entonces entre la tribulación y el inicio del milenio hay un periodo corto de tiempo, el que habla en el libro de Daniel. Y al final del milenio, finalizado el milenio, hay otro interludio antes del inicio del reino eterno. Y ese interludio, la Biblia lo plantea en el Apocalipsis como ese tiempo breve, la Biblia lo dice que es breve, en que Satanás es suelto de la prisión, sale a engañar a las naciones y ocurren los juicios, es decir, la aplicación del juicio sobre Satanás, cuando es echado al lago de fuego con todos los demonios, aparece el juicio de todas las naciones impías resucitadas, que es el juicio del gran trono blanco, y acontece el juicio sobre la tierra y los cielos, cuando son quemados antes de que el Señor haga cielo nuevo y tierra nueva. ¿Estamos ubicados? Entonces, en ese interludio, después del milenio, no sabemos cuánto tiempo va a ser, si va a ser un año, no se sabe, pero la Biblia habla que es breve, pero ese breve podría ser breve con respecto a los 1000 años. Y si es, por ejemplo, un año, pues sigue siendo breve, pero puede ser meses, no sabemos cuánto tiempo. El punto es que en ese interludio entre el milenio y el inicio del reino eterno tenemos 3 eventos. ¿Me están siguiendo? El primer evento, que es el juicio sobre Satanás, la aplicación, porque ya está juzgado. Amén. ¿Cuántos saben que está juzgado Satanás? Pero se tiene que hacer efectivo ese juicio, el juicio sobre Satanás y los demonios, el juicio entre el gran trono blanco, que es todos los impíos, y tercero, el juicio sobre los cielos y la tierra por fuego. Amén. Para que luego dé paso a la nueva creación, que es la tierra nueva y los cielos nuevos. Una vez que ya se hacen los cielos y la tierra nueva, es cuando baja la nueva Jerusalén. Con el descenso de la nueva Jerusalén inicia el reino eterno. ¿Está claro el interludio? Amén. Bien, entonces vamos a mirar y luego sigue el reino eterno. Yo tomé unas características que no son arbitrarias, sino que corresponden a lo que la Biblia establece en las comparaciones de ese periodo de tiempo. O sea, yo lo que hice fue comparar los periodos de tiempo y mirar que hay unas coincidencias de ciertos elementos. Y lo que hice fue extraer estos elementos, estos eventos, llamo elementos, también eventos, y observé que se pueden dar en varios periodos o no se dan, pero son perfectamente comparables. Esa es la razón por la cual usted encuentra allí estos elementos. Entonces vamos a empezar con el primero, que es el árbol de la vida. Amén. Génesis capítulo 2 versículo 9, usted sabe perfectamente, allí aparece, dice que el Señor hizo allí árboles, ¿verdad? Y dentro de todos los árboles dice delicioso a la vista, ¿verdad? Y dice que dentro de eso estaba el árbol de la vida. Génesis 2, 9 dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Qué tenemos después del pecado y antes de la ley? No aparece el árbol de la vida. Génesis 3:22 aparece allí donde el ser humano peca, ¿verdad? Y es expulsado del paraíso. En 3:22 dice: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces tenemos que el árbol de la vida no tiene acceso el ser humano a ese árbol de la vida. Amén. En la ley o antiguo pacto tampoco tiene acceso. O sea que ese Génesis 3:22 continúa en la ley o antiguo pacto. En el nuevo pacto, amén, no hay árbol de la vida, no aparece, es decir, no tiene acceso el ser humano, hablando del árbol de la vida, tal y como aparece literalmente en Génesis, amén. Porque si lo vemos metafóricamente, obviamente Cristo es la vida. Amén, es símbolo, pero aquí estamos hablando del elemento concreto tal y como aparece en Génesis 2:9 y también en 3:22. En el milenio tampoco aparece, en el interludio tampoco, pero en el reino eterno, en Apocalipsis 22:2, vamos allí en su Biblia, Apocalipsis 22:2, vuelve a aparecer. Estas comparaciones nos van a permitir ver cómo hay coincidencias en, por ejemplo, el Edén paraíso y el reino eterno. Esta comparación entre estos dos periodos, uno muy corto y otro que es eterno, nos va a permitir también entender muchas afirmaciones que aparecen en la Biblia, como por ejemplo que el Señor va a restaurar todas las cosas como al principio.
y que el ser humano va a poder disfrutar del plan de Dios que estableció desde el principio y del cual no pudo debido al pecado. Entonces, esta tabla también tiene ese objetivo. Entonces, Apocalipsis 22, versículo 2, usted encuentra allí, leemos, dice: en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Entonces usted nota que ahí aparece el árbol de la vida literalmente al que se va a tener acceso en el reino eterno. Pero se tenía acceso en el árbol, en el paraíso antes del pecado. Ahí tenemos una primera similitud entre estos dos periodos de tiempo. Cuando usted encuentra allí el árbol de la vida, de la sanidad para las naciones, el término en griego no es sanidad, o bueno, sí es sanidad. Este término en griego tiene varios significados. Uno de ellos es salud, sanidad física, pero otro significado es gozo. Y esa es la interpretación en el contexto que acabo de leer. ¿Por qué? Porque sabemos que en el reino eterno no va a haber más pecado, por lo tanto no hay muerte, no hay enfermedad y no se puede hablar de sanidad en términos físicos. Entonces está hablando es de gozo, de alegría eterna que va a producir este árbol de la vida, porque vamos a tener acceso a él. Algunos dicen que es uno, otros dicen que, como dice, a lo largo, ¿verdad? Son varios que están al lado y lado del río de Dios que sale del trono de Dios. Vamos a tener acceso, vamos a poder comer del árbol de la vida literalmente, porque el Señor Jesucristo con su cuerpo glorificado, resucitado, glorificado, comió. Y noten que aquí también se nos establecen coordenadas temporales, pero obviamente en un marco de la eternidad. Algunos piensan que la eternidad va a ser algo largo, pero que no va a tener ni algo amorfo, que no tiene ni forma temporal, ni espacial, ni nada. Y no, el Señor habla del reino eterno con unas características, unas coordenadas espaciales específicas. De hecho, la ciudad celestial tiene coordenadas específicas, amén. Hay unas medidas que son medidas de Dios, no medidas de hombre. Por lo tanto, lo que aparece allí con codos no es la interpretación en medidas humanas. Y desde el punto de vista temporal también va a haber coordenadas temporales. Allí claramente dice que este árbol da 12 frutos cada mes. O sea que va a haber unas divisiones de tiempo en el reino eterno. Y tienen que haberlas porque va a haber fiestas en el reino eterno. Amén. Así como usted tiene ahora, haga de cuenta que estamos viviendo ahora, pero bueno, sin pecado. Y cada año hay una, ¿cómo se dice? Una parcelación del tiempo, pero son parcelaciones, ¿cómo se dice? Entre comillas, arbitrarias. Mire que nosotros tenemos una parcelación gregoriana y los judíos tienen una parcelación obviamente judía. La parcelación de ellos son 360 días que tiene el año. El nuestro, que son los años, el año profético, y el nuestro tiene 365 días. Pero hay una parcelación. ¿Quién va a establecer la parcelación en ese tiempo? Pues el rey. Amén. Él es el que va a decir cómo se van a llamar los meses, qué tipo de parcelación va a haber, ¿verdad? ¿Cuántos meses van a ser? Ahí dice que son 12, ¿verdad? 12. Amén o amén. Dice que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. O sea que parece ser que va a haber una parcelación de 12 meses. ¿Usted me está siguiendo? Ahora, ¿cuántos días va a durar el mes? Bueno, eso no lo sabemos. Estamos en la eternidad, ¿eh? Pero de que va a haber parcelaciones, sí la va a haber. Bueno, seguimos. Segundo elemento: presencia física de Dios sin impedimento. Esto se corrobora. Obviamente Adán no había pecado. En Génesis 1:26. Usted encuentra allí en Génesis 1:26. Lea en su Biblia, por favor. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias. Usted encuentra allí hasta, continúa el 27, y creó Dios, dice allí el 28, y los bendijo y les dijo. Amén. O sea, ahí se ve que hay un contacto con el Señor. Y el contacto principal lo encontramos. Usted puede decir, bueno, pero es que el Señor también habla ahora y no lo vemos presencialmente. En el capítulo 2, versículo 7, que no se trata de hablar así como el Señor nos habla ahora, que no lo estamos viendo. No, si hubo una presencia física, porque en el versículo 7, en capítulo 2 de Génesis dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz. Mire cómo dice nariz, hubo un contacto. El Señor estaba ahí haciendo con sus manos, porque la Biblia dice: tus manos me formaron. Amén. Y dice que el Señor sopló
aliento de vida en la nariz del hombre. O sea que hubo un contacto físico que se perdió. Usted puede mirar también, ahí en la tabla aparece el 15 al 17 y el versículo 21. ¿Qué ocurre después del pecado? Se pierde la presencia de Dios directa porque obviamente nosotros ya en pecado no podemos estar en la presencia de Dios físicamente. Ahora estamos, en el caso nuestro, a través del Espíritu Santo, sentimos la presencia de Dios, se nos manifiesta el Señor, pero este cuerpo de muerte no nos permite y por eso tiene que ser glorificado, amén, tiene que ser transformado. Cuando sea glorificado vamos a subir a estar con el Señor para siempre. Entonces mire cómo Génesis 3, 23 al 24, ahí aparece claramente, usted lee, vaya a su Biblia, Génesis 3, 23 dice: y sacó Jehová del huerto de Edén, mire cómo dice allí que fue expulsado, salió de la presencia del Señor para que labrase la tierra de que fue tomado, ¿no? Y dice el 24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida, que ya sabemos que representa la palabra del Señor. Este Génesis 3:23 continúa en el periodo de la ley o antiguo pacto, continúa en el nuevo pacto, pero se aclara que nosotros, por el Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿verdad? Hay una presencia de Dios, pero claramente la Biblia dice que estamos ausentes del Señor. Amén. Pablo dice, ahí en 2 Corintios 2, 2 Corintios 5, del 6 al 9, dice que cuando estamos presentes al cuerpo físico, estamos ausentes al Señor. ¿Me están siguiendo en la tabla? Amén. Estamos en la cuarta columna, en la tercera fila. Bien, entonces claramente no hay presencia física. En el milenio tampoco la va a haber. Está el Señor Jesucristo con nosotros acá, ¿verdad? Pero ahí es algo parecido a como cuando el Señor vino por primera vez. El Señor vino por primera vez y caminó en un cuerpo de debilidad. Por segunda vez viene después de la tribulación, finalizar la tribulación, pero acuérdense que en el milenio va a haber gente pecadora, gente con un cuerpo de pecado. Amén. O sea que el Señor, tal y con su gloria total, como en el tercer cielo, en la Nueva Jerusalén, como lo vamos a ver nosotros cuando vayamos, no se va a manifestar. ¿Cómo? Se va a manifestar como vino, pero no yo en cuerpo de debilidad, pero yo me imagino que debe haber algún método. Él es todopoderoso, el Señor puede hacer todo lo que quiere. Debe haber una manera de que las personas con el cuerpo de pecado puedan estar en la presencia del Señor sin que se mueran. Me refiero viéndolo. Amén. ¿Usted me está siguiendo? ¿Cómo va a ser eso? Bueno, eso lo sabremos después. En el interludio tampoco, pero los seres humanos sí tendrán la presencia física de Dios sin ningún impedimento en el reino eterno. Mire cómo dice en Génesis 21:3. Usted puede corroborar eso. Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí, mire cómo dice, el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Amén. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo, mire cómo ahí se reitera, Dios mismo estará con ellos como su Dios. Aquí estamos hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. O sea que veremos al Padre y estaremos con el Padre. Bueno, nosotros en el arrebatamiento, pero me refiero a todos los seres. Cuando yo estoy hablando de esta tabla, me estoy hablando de toda la humanidad. ¿Usted me está siguiendo? Toda la humanidad completa. O sea que toda la humanidad completa, representada en Adán, porque no se había multiplicado, podía tener esa presencia del Señor, no había pecado. ¿Cómo? O sea, cuando toda la humanidad completa, pero ahora sí multiplicada, va a estar morando con el Señor directamente, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el reino eterno. ¿Y mi hermana iba a decir algo? Pastora, cuando él dice, la Biblia dice que él va a venir y va a colocar y que los pies en el monte de los olivos. Esa es la segunda venida, ¿verdad? Amén. Ahí se va, ¿es físicamente o espiritualmente o simbólicamente? No, estamos hablando físicamente, por eso es como la primera venida. El Señor en su primera venida vino físicamente. Y en esa los segunda, gnósticos solo dicen que era un fantasma, porque él no podía encarnar. Ustedes saben que los gnósticos niegan la encarnación de Cristo, porque dicen que la carne física, refiriéndose a la carne no de pecado, sino física, es pecadora. Y sabemos que una cosa es el soma y otra
cosa es el sarx, ¿verdad? El soma es el cuerpo físico y el Señor encarnó en un cuerpo físico, si no, no hubo encarnación, luego estamos en nuestro pecado, luego estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y cuando el Señor venga por segunda vez va a venir en su cuerpo físico, y nosotros también. Pero lo que yo digo es que la Biblia no explica cómo al venir el Señor en su cuerpo físico, ya no de debilidad, sino de gloria, y nosotros vamos a venir glorificados, amén. El Señor va a convivir 1000 años y nosotros también con gente que tiene un cuerpo de pecado. Amén. Pero como yo les estaba diciendo, el Señor es todopoderoso y yo les explicaba que porque una de las explicaciones de los argumentos que dan algunos autores de por qué se van a restaurar los sacrificios, excepto el de la tarde, que es el que corresponde al pecado de la expiación de que hizo el Señor Jesucristo. Pero el profeta Ezequiel habla de la restauración de todos los sacrificios, excepto ese, en el templo milenial. Y va a haber derramamiento de sangre con animales. Eso lo sabe usted, ¿verdad? Eso aparece en el capítulo 40 en adelante, en la explicación en Ezequiel, de toda la parte del templo. Entonces, algunos autores dicen que ¿por qué esos sacrificios si ya está el Señor? Así como cuando vino por primera vez y ahora nosotros no sacrificamos nada. Es decir, las ofrendas levíticas no las llevamos a cabo porque Cristo cumplió proféticamente las 5 ofrendas levíticas. Las ofrendas que no estaban relacionadas, o sea, de olor grato, que no estaban relacionadas con el pecado directamente, y las 3 y las 2 que son de olor no grato, que son el sacrificio por la culpa y el sacrificio por el pecado. Pero entonces el asunto es cuando el Señor venga por segunda vez, la conversión es por fe también, porque Él va a estar reinando, nosotros también vamos a ser reyes y sacerdotes en ese tiempo, no ahora como dicen los apóstatas. Y el asunto es que el Señor va a venir físicamente, porque la venida del Señor es física. Entonces algunos dicen que esos sacrificios justamente por esa causa, porque el Señor va a venir glorificado y nosotros también vamos a estar glorificados y vamos a estar conviviendo. Obviamente vamos a estar en el campamento de los santos, como dice el libro Apocalipsis, pero vamos a estar interactuando con gente que está en un cuerpo de pecado, como el que tenemos nosotros ahorita. Entonces algunos dicen que esos sacrificios, algunos autores tienen que ver con eso, como una manera de que el Señor ponga como una cobertura. Acuérdense que los sacrificios en el Antiguo Testamento cubrían por un año, ¿verdad?, el pecado, no lo quitaban de en medio, como si el Señor Jesucristo lo quitó de en medio. Pero había como una cobertura, que por eso el propiciatorio, acuérdense que el arca, el propiciatorio era la tapa, así se le llamaba, en esa tapa que cubría, amén, era echada la sangre de los machos cabríos, y por eso se habla de cubrir el pecado. Entonces algunos dicen que tiene que ver con eso. Bueno, otros dicen que es en conmemoración, como la Santa Cena nosotros ahora, etc. Entonces estoy pues recordando eso. Pero ahora hay que, lo que tenemos que decir es lo que dice la Escritura. ¿Qué dice? Que si va a venir físicamente con nosotros glorificados, que nosotros vamos a estar glorificados. Dice que vamos a reinar nosotros, que va a haber un gobierno, lo que implica que hay una interacción física de los glorificados con los que tienen su cuerpo mortal, con la naturaleza pecaminosa, y los que se van a multiplicar de ese grupo que entra salvos. Obviamente el juicio de los cabritos y las ovejas son las que entran salvas. Haz de cuenta nosotros ahora que estamos salvos, pero estamos en un cuerpo mortal con la naturaleza de pecado adentro, ¿verdad? Así van a estar los del milenio y se van a multiplicar. Los niños van a nacer en pecado, con la maldición. Acuérdense que la maldición va a estar allí. Y ahí el libro de Isaías en el capítulo 65 habla claramente que el pecador morirá, será maldito. Usted lee allí, o sea, va a haber muerte, como veíamos en la clase pasada. Entonces debe haber una manera en que la interacción del Señor y la nuestra con ellos no genere un impacto en ellos de que se mueran. La Biblia dice que si nosotros con este cuerpo vemos al Señor en la presencia cara, nos morimos, ¿verdad? Bueno, por eso en la Escritura cuando dice y vi a Dios cara a cara, obviamente está hablando en términos simbólicos o en términos de, por ejemplo, Pablo cuando fue al tercer cielo, que dice que fue en el Espíritu, o
la visión de Isaías en el capítulo 6, que estaba ya en el trono, pero no era en el cuerpo físico mortal, porque la Biblia claramente dice que nosotros con este cuerpo no podemos estar en la presencia física del Señor. Amén. ¿Está claro eso? Gloria al Señor. Vamos al cuarto punto. La cuarta fila, no pecado. Génesis, el capítulo 1 y 2 no lo voy a leer. Ahí claramente se establece que no había pecado en Adán ni en Eva. ¿Qué pasa después? Hay pecado, Génesis capítulo 3, toda la narración de Génesis habla de ese pecado. Y usted sabe que ese pecado de Adán fue imputado, ¿verdad? Transmitido a toda la descendencia de Adán, es decir, la raza adámica, la humanidad completa. Y por eso usted encuentra en qué pasó en la ley o antiguo pacto, igual, todo el Antiguo Testamento revela el pecado, y usted encuentra ejemplos por doquier, todo está lleno de pecado. Mentira, la Torre de Babel, ¿verdad? El juicio del diluvio, antes del inicio del antiguo pacto, ahí hay un juicio tremendo, el primer juicio global. Después del diluvio aparece la Torre de Babel, pecado, muerte, fornicaciones, todo esto encuentra usted allí. En el Nuevo Pacto de la misma manera encontramos pecado. Todo el Nuevo Testamento es la historia de la humanidad de pecado hasta el final del milenio. ¿Usted me está siguiendo? Para la humanidad, pero para la iglesia termina en el arrebatamiento. Amén. Nosotros somos la primicia. En el arrebatamiento saldrá la raza de Cristo. Saldrá la descendencia de Cristo en términos de que Él es el segundo Adán. ¿Usted me está siguiendo? Por eso cuando hablamos de los hijos de Cristo, a veces el pastor cuando está aprendiendo dice, seremos hijos de Cristo. Y a veces dice, no, pero ¿cómo así que hijos de Cristo? Somos hermanos porque somos hijos del Padre. No, el pastor se está refiriendo a que vamos a ser raza de Cristo, descendencia del segundo Adán, que es Cristo. ¿Cuándo va a acontecer eso? Cuando subamos en el arrebatamiento, que ya está cerca, cuando sea absorbida la muerte en victoria, y cuando ya adquiramos la imagen del celestial, es decir, Cristo, y ya no traigamos más la imagen del terrenal pecador. Cuando en 1 Corintios 15 el apóstol Pablo dice que traemos la imagen del terrenal, refiriéndose a Adán, no se está refiriendo al Adán sin pecado, sino al Adán con pecado. ¿Usted me está siguiendo? Porque Adán fue hecho a imagen y semejanza del Señor. Pero cuando pecó, perdió la imagen y la semejanza del Señor. Amén. Bien. Entonces, nosotros traemos la imagen del terrenal. Por eso dice en la traducción Reina Valera animal. Pero hablando animal en términos de natural. Aunque ciertamente es animal, ¿verdad? Porque el animal muere y se queda ahí. Y este cuerpo muere. Pero el cuerpo del hombre no fue hecho para que muriera como un animal. Amén o amén. Gloria al Señor. Bueno, los animales tampoco, ¿verdad? Porque ellos reciben el pecado del ser humano. Pero me refiero que nosotros fuimos hechos diferentes. Entonces, el día del arrebatamiento saldrá la raza por primera vez humana, descendencia de Cristo, con la imagen del celestial. Tendremos cuerpos celestiales. Mire que en 1 Corintios 15 también habla y dice el apóstol Pablo, porque hay cuerpos terrenales y cuerpos ¿qué? Celestiales. Una es la gloria de los terrenales, otra es la gloria de los celestiales. Una gloria es del sol, otra gloria es de la luna, las estrellas. Pero después habla de la gloria del cuerpo celestial. Vamos a tener un cuerpo celestial porque nunca más va a morir. Amén. Obviamente el cuerpo nuestro y nuestra constitución orgánica, que ahora le llamamos orgánica, o sea, de organismo, ¿verdad? No es la de los ángeles. Nosotros no vamos a tener la estructura molecular ni celular nunca jamás de los ángeles. Esto es bien importante, hermano, usted lo entienda. Esa explicación que dan que nosotros seremos iguales a los ángeles, acuérdense que es la mala interpretación de los pasajes de Mateo, Marcos y Lucas, y ya eso lo aclaramos en una clase. Nosotros vamos a ser como los ángeles solamente en las dos características que aclara Lucas en el Evangelio, en el capítulo 20. En que vamos a ser eternos, no vamos a morir, y en que vamos a ser hijos de Dios directos solamente. Amén. Y a eso la iglesia evangélica le ha agregado, es que vamos a ser como los ángeles, que no vamos a tener sexo, porque los ángeles son asexuados y los homosexuales contentos cuando dicen así, los ángeles asexuados, sí contentos, viste, nosotros somos como los ángeles.
¿Amén o no amén? No, Señor. Nosotros vamos a ser, cuando tenemos resultado, mujer con sus órganos y el varón con sus órganos. Sino que como estamos en todo este mundo caído y en este siglo malo, todo lo que está asociado a las partes del hombre y de la mujer, todas me refiero, todo está cruzado por el pecado. Amén. Pero la Biblia dice que Eva estaba desnuda y Adán estaba desnudo, físicamente desnudos, ¿o no? ¿O eso es simbólico? Nada, estaban desnudos. Pero como no había pecado, no había malicia, no había fornicación, no había nada. Santos, puros. Inocencia completa. Ahora, nosotros cuando estemos glorificados, pues no vamos a andar desnudos, obviamente que no, porque el Señor dice que nos va a dar una vestidura blanca, ¿verdad? Ya esas son cuestiones que el Señor ya ha definido, ya ha distinguido. Entonces, nosotros solamente con los ángeles vamos a ser parecidos en eso. En eso. De resto, el ser humano fue creado distinto, una especie humana diferente, hermano. Esta parte hay que entenderla para que usted sepa cuál es su lugar en el plan de salvación del Señor. Porque por eso es que Satanás se ha metido con la apostasía. Porque el ser humano no ha entendido, la iglesia, que somos los salvos, ¿verdad? Que tenemos el Espíritu Santo de Dios, que el Señor ideó, aleluya, desde antes de la fundación del mundo, una raza nueva. Él ya había creado los ángeles. ¿Amén o no amén? Los había creado, entre otras cosas. ¿Usted ha visto un ángel mujer en la Biblia? A veces en las películas ponen ángeles mujeres y hombres y todo. Pero en la Biblia, que yo sepa, todos son varones. O sea, los muestran como varones, me refiero. ¿Verdad? Entonces, el Señor que ideó una raza humana que se multiplicara a partir de un misterio. Amén. Es un hombre y una mujer que se unen en una sola carne. Grande es este misterio. Y que hubiese una procreación santa, una descendencia para Dios. Malaquías dice claramente eso. Malaquías explica, ¿y por qué uno? Porque en él había abundancia de espíritu. ¿Y para qué? Porque él quería una descendencia para Dios. Y ya explicamos que el ser humano nunca ha podido dar descendencia para Dios. Y cuando estamos hablando de descendencia, estamos hablando del producto de la unión de un hombre y una mujer en una sola carne. Grande es este misterio. Amén. Por eso el Señor ha prometido una descendencia eterna. Eterna. Entonces ha habido toda una malinterpretación y han dicho, no va a haber matrimonios en la eternidad, etcétera. Déjeme decirle que autores escatólogos de renombre, como por ejemplo Benware, ¿cuántos se acuerdan de Paul Benware? Tiene un libro muy bueno que se llama Profecía Bíblica. Él es un heredero de la línea de Pentecost, pero tiene un libro que está traducido al español muy bueno, donde explica todo el plan escatológico del Señor, pretribucionalista, sana doctrina. Y el hombre tiene, el trabajo es un artículo en inglés que me leía anoche. Amén. Porque nosotros estamos enseñando todo lo que el Señor nos ha estado hablando, mostrándonos, abriéndonos las escrituras con la palabra. Pero particularmente yo he estado revisando artículos en inglés, materiales en inglés. Estoy revisando los puritanos. Se escribió mucho material en los siglos XV, XVI, XVII por los puritanos, los que vinieron de Inglaterra. Acá hay muchos libros. Yo estoy revisando todo ese material. Obviamente la mayoría calvinistas, porque eso es lo que estaba en ese momento allí. Pero yo creo, y bueno, a partir de ese principio estaba segura de que ese planteamiento de que va a haber matrimonios en el milenio y en el reino eterno, pero sobre todo el reino eterno, porque algunos dicen, bueno, en el milenio de pronto, etcétera. Y hay unos que están en falsa doctrina y dicen que sí va a haber matrimonios en el milenio, pero están en falsa doctrina. ¿Usted me está siguiendo? Y otros dicen que en el milenio y en el reino eterno, pero son sectas como los mormones. Yo quiero aclarar esto. El hecho de que haya una doctrina bíblica que haya sido tomada por alguien que está en falsa doctrina o esté en una secta no invalida la doctrina, le aclaro. ¿Usted me está siguiendo? Porque la Trinidad es una doctrina bíblica o no es bíblica. Gloria al Señor. ¿Y quiénes
creen en la Trinidad? Los católicos. Ahora, porque los católicos creen en la Trinidad y tienen una cantidad de tratados sobre la Trinidad, y ellos fueron los que inventaron la Trinidad. No, eso estaba en la Biblia. Amén. Está en la Biblia. Entonces ahora la Trinidad, la doctrina de la Trinidad es falsa. Yo le quiero aclarar eso. Los mormones tienen una teoría toda rara. Obviamente dicen, solamente van a procrearse eternamente los mormones. El que entra al templo mormón, dicen ellos. El que forma parte del templo mormón, entonces el que se va a multiplicar. Como los testigos de Jehová dicen que solamente los 144,000 se iban a salvar. Pero después, como se multiplicaron más allá, los testigos de Jehová ya pasaron de ser los 144,000, entonces pues cambiaron la teoría. ¿Cuántos saben eso? Amén. Y ahora tienen otra teoría rara por ahí, ¿verdad? La salvación por obras. Entre más, ellos tienen una cuenta. Usted tiene que predicarle, visitar a tantas personas y predicarle. Por eso el testigo de Jehová va de noche. Si usted le pone una cita a las 2 de la mañana, ya llega a las 2 de la mañana, hermano. Porque eso forma parte, dice que ellos son salvos si logran, bueno, no hablan de salvación, pero si entran al reino que ellos llaman, si tienen una cuenta en su lista de personas a las que le han llevado el evangelio. Amén. Bueno, ustedes son cosas raras. Y bueno, este autor Benware, para los que leen inglés, les puedo pasar el artículo. Él habla de los matrimonios, eso lo leí anoche, eso lo encontré anoche. Pero yo dije, Señor, yo estaba orando y le dije, Señor, muéstrame materiales, indícame. Y bueno, se me ocurrieron los puritanos, estoy revisando materiales de los puritanos, sino que es demasiado. Son libros completos que están en inglés. Pero anoche revisando, me encontré con ese artículo de Benware. Nosotros a Benware lo hemos leído porque en el libro de Escatología nuestro lo citamos. Ese texto no había llegado a Colombia, lo conseguimos en un viaje que hicimos y me llamó la atención y es un excelente libro. Si usted lo puede comprar en las librerías, Profecía Bíblica de Paul Benware. Y me llamaba la atención que el hombre tiene un artículo sobre eso. Y el hombre empieza cosas que me impactaban, ¿verdad? Porque hay cosas que hemos enseñado acá de Berea, que el Señor nos ha mostrado, y las decía ese hombre ahí. Yo leía anoche, yo me gocé, amén, yo me gocé. Me dije, bueno, el Espíritu Santo. Por ejemplo, el varón decía, los saduceos no le estaban preguntando al Señor de quién iba a ser la esposa. ¿Verdad que no? Ellos no estaban preguntando eso. Ellos estaban atacando el centro del evangelio, que es la resurrección de Cristo. Y 7 veces lo dijeron diciendo 7 veces en siempre. Es decir, la muerte va a continuar porque no hay resurrección. El hombre dice eso y a mí me llamó la atención. Dije, oh, qué bueno, mira. El hombre dice, en ese pasaje de los saduceos, ¿quién dijo que ahí dice que no va a haber matrimonios en el reino eterno? Ahí no dice eso. Amén. Y él dice, porque lo que el Señor está diciendo, eso también me llamó la atención, es que el sistema del matrimonio levirático va a acabar. Entonces yo me gocé, porque yo dije, ay, eso es lo mismo que se nos ha dicho. Amén. Es decir, casarse y darse en casamiento. Y habla de la fornicación y del divorcio, que también hemos hablado de esto, que es el sistema que el Señor instituyó para que pudiera darse el sistema de casarse y darse en casamiento, o por fornicación, que es divorcio, o por muerte. El hombre dice eso. Amén. Entonces el hombre asegura y dice y da evidencias bíblicas completas, así como le hemos dado acá versículos. Sí va a haber matrimonios en el reino eterno, pero el hombre dice, pero no va a haber procreación. Y dice, pero ¿por qué no va a haber? Y ha dicho esto. Lo menciona en un pedacito, pero no, el tema de él es el matrimonio ahí, el matrimonio. Porque él dice que el objetivo de la procreación era sacar la raza humana. ¿Usted me está siguiendo? El objetivo de la procreación era sacar la raza humana. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. El objetivo de la procreación era sacar descendencia para Dios. ¿Y qué es descendencia para Dios? Adoradores por la eternidad. Ese es el objetivo. Es decir, que la multiplicación para sacar una raza nueva, una especie nueva, no es el objetivo. Por eso el Señor dijo, fructificad y multiplicaos. Fructificad. Esa palabra tiene un poder tremendo. Porque nos preguntaríamos, ¿por qué si el objetivo del Señor es sacar una especie nueva? Porque no lo hizo
como los ángeles. ¿Usted me está siguiendo? Y no hubiéramos sufrido los 6.000 años que estamos sufriendo. Hemos sufrido 6.000 años para que el Señor saque una especie nueva. Hijos de Dios como los ángeles, porque vamos a ser hijos de Dios como los ángeles. Y entonces seremos igualitos a los ángeles. ¿Cuál es el motivo? O sea, ¿usted no le ve lógica a eso? ¿No le ve lógica? El Señor va a sacar una especie humana y decidió que fuera, ¿verdad?, en una unión entre un hombre y una mujer, pero que sufrieran 6.000 años para luego glorificarlos y volverlos iguales a los ángeles. ¿Cuál sería el sentido de eso? Te pregunto. Para hacer lo mismo que hacen los ángeles. ¿Qué hacen los ángeles? Adorar al Señor y servirle. Y nosotros vamos a hacer eso. ¿Vamos a hacer eso? Ah, sí, amén. Pero una diferencia enorme. La especie humana es diferente, hermano. Nosotros somos diferentes. Y la Biblia claramente dice que el objetivo, el porqué, la razón, el argumento es porque el Señor decidió hacer una descendencia para Él. Por eso el Señor encarnó. Amén. Pero entonces el pastor decía, vamos a escribirle a Benguer y vamos a traducir en inglés. Ahí mi hermana Belkis. Y vamos a escribirle los argumentos que el Señor nos ha dado. Y dije, bueno, vamos a hacerlo cuando terminemos acá, vamos a hacer algo y vamos a mandárselo, porque él tiene una página y le vamos a enviar para compartir lo que el Señor, porque yo siento que hay muchos escatólogos y pastores, ¿verdad?, que en su corazón sintieron que sí, yo voy a estar con mi esposa y yo voy a tener descendencia, pero no dicen nada, por temor, porque la tradición ha sido, no hay matrimonios, no hay hijos. ¿Y por qué? Porque ahí dice que no se casarán ni serán en casamiento. Pero yo no puedo cortar eso de entrada así, como lo han cortado durante siglos, hermano. No. Por eso Satanás nos odia. Por eso nos odia. Porque él está diciendo una raza, una especie que se multiplique eternamente y adore eternamente y cumpla el plan de Dios por el cual Dios la hizo desde el principio como lo planeó. No, eso no puede ser. Por eso es que nos ataca tanto, hermano. ¿Y qué más ataca Satanás? Los hogares. ¿Qué más ataca Satanás? La cabeza. ¿Qué más ataca Satanás? La descendencia. Los hijos, para llevárselos al infierno, para que la descendencia sea cortada, para que allá se corte todo, hermano. ¿Y qué es lo que nosotros peleamos como hijos de Dios? Para que nuestra descendencia sea salva. Y lo que alcancemos a agarrar ahí, hermano, de nuestros familiares, o no es eso la pelea. ¿Cuál es tu oración? Tu clamor. Mi mamá, mi papá. Y si tengo un hijo, mi hijo. Y clamando y clamando. Y el Señor dice, amén, amén. Clama, 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 clama. ¿Será la pelea? ¿Quién puso eso en tu corazón? El Rey de la Gloria. Amén. Porque Abraham le dijo que le daría descendencia como las estrellas de los cielos. El Señor utilizó esa figura para señalar, míralas si las puedes contar. Y cuando habló de descendencia santa. El Señor no le dijo a Abraham, mira si puedes contar todo lo que se van a ir al infierno de tus descendientes. Claro que no puedo decir eso, hermano. Y bastante que se han ido al infierno. No, el Señor le prometió, le dijo, yo te la voy a dar santa por la eternidad y me adorarán. Le dijo a David lo mismo en el pacto davídico que van a ver con el pastor Gabriel. Poderosísimo, dice, y me servirán tus hijos por la eternidad. Usted ubíquese allí y piense los que tienen hijos, ver a su descendencia, porque el anhelo del ser humano en este cuerpo de muerte es ver la descendencia, el nieto, el bisnieto. Amén. Amén o no amén. Y querer vida y tienen 80 años y ay, dame vida para ver. Hermano, va a haber una vida eterna, una eternidad para eso. Ay, el que no tiene, el Señor le va a conceder. ¿Quién va a determinar? El Rey.
Ahora, yo quiero decir esto para cerrar este tema, y ahorita le doy la palabra a mi hermano. Los que tienen un esposo o la esposa, y fueron solamente su esposo y su esposa, porque no hubo muerte, no hubo matrimonio levirático, y no hubo fornicación, entonces no hubo divorcio. Es una bendición, ¿verdad? Amén o no amén. Es una bendición de que no haya habido muerte, es decir, que haya partido el cónyuge, y que no haya habido fornicación, que haya separado el hogar. Bueno, fornicación sí creo que en todos los hogares ha habido, ¿verdad? Pero no hubo separación. Los que se mantienen y tienen 20, 30, 40, 50, 60 años juntos y parte es una bendición, tienen ventaja. Amén. Pero yo le decía a los jóvenes en la iglesia, los que ahora están a punto de venir, ay, el Señor viene y me voy, pum. No hay matrimonio, no hay descendencia. Amén o no amén. No hay nada. Porque viene el Señor ahora y ya, como los angelitos. Ay, la descendencia, Señor. No, pero es que ya vamos a estar completos con el Señor. Claro que vamos a estar completos con el Señor. Aleluya, gloria al Señor. Pero si al Señor le plació darle descendencia al ser humano, aleluya. Entonces yo le decía, tienen más ventaja. Los mejores acá que están mejor son los jóvenes que no se han casado. Porque ¿quién les va a elegir a la esposa? El rey. ¿Quién les va a elegir el esposo? El rey. Aquí no, aquí ni saben cómo le va a salir el esposo o la esposa. Ahora, yo quiero decir esto. El rey es el que va a decir, este es tu esposo, esta es tu esposa. Amén. Y se la va a traer como le trajo el Señor a Adán, le trajo a Eva. Amén. Y cuando la vio así sin pecado, hermano, su cuerpo perfecto, sin pecado, dijo, esto es hueso, dijo, esto es carne de carne. Hermano, una mujer hermosa, ¿verdad? Y un varón hermoso, pero hermoso no por físico, sino por la santidad radiante, aleluya. Amén, nuevecita y nuevecito. Entonces uno piensa en todo eso, ¿y qué le produce eso? Todo lo que yo le estoy diciendo, gozo, hermano, gozo. Y uno dice, oh, tremenda herencia. Y dice, por ejemplo, el joven, ay, se me va a dar mi esposa y me la va a escoger. Y me va a escoger mi heredad. Porque el Señor dijo que yo escogeré heredades, dice el Salmo. Nos escogerá nuestras heredades, dice la palabra. Y me va a escoger mi casa. Y no tengo que pensar en que voy a hacer el préstamo, de que no tengo casa, que me voy a meter en el hueco. Terrible, hermano. Es que este siglo malo es terrible. Oh, hermano, por eso es que se llama malo, ¿verdad? Siglo terrible, no, allá el Señor va a escoger la morada y la heredad completa, hermano. Y lo mejor, hijos santos, descendencia para Dios, y se cumplirá la palabra. De los niños y de los que maman fundaste la alabanza. Te pregunto, ¿esa palabra se cumplió? ¿Se ha cumplido? ¿Qué hacen los bebés? Pecar. No están conscientes del pecado. Pero cuando hacen la pataleta, ¿qué están haciendo? Pecando. El egoísmo. ¿Son egoístas o no egoístas desde chiquiticos? ¿Cómo se llama el egoísmo? Pecado. ¿O no? Hasta el rebelde. ¿Son o no son rebeldes desde chiquito? Pecado, hermano. Ahora dime tú, ¿un bebé o un niño puede adorar al Señor así en ese estado? No, hermano, no. Y si usted tiene a su bebecito, su nietecito, su hijo y hace así cuando está la alabanza, ay, está adorando al Señor. No lo está adorando, porque debe adorarse en espíritu y en verdad. Y no puede, nació en pecado, hermano. Nació en pecado. Y la adoración tiene que ser en la conciencia. Ahora, va a haber bebés que van a alabar al Señor y de pronto desde que nacen va a decir, aleluya, gloria a Dios. Ay, ¿por qué no? Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Que el bebé lo primero que cuando hable, en lugar de decir mamá, papá, o te diga aleluya. Gloria a Dios. Jesús. Poderosísimo, hermano. ¿Usted se imagina escuelas de niños adorando al Rey? Oh, poderosísimo eso. Cantando, danzando. Porque las danzas que hay ahora en las iglesias y ponen a los niñitos chiquitos, eso es pura carne, hermano. Así que vayas sacudiéndose del siglo malo. Tuvo varias mujeres.
en la eternidad. ¿De cuál va a ser? La misma pregunta de los saduceos. Mire, mi hermano, yo le voy a responder bíblicamente. Amén. Le voy a responder bíblicamente. La esposa de Abraham se llama Sara. Esa es la esposa de Abraham. Amén. Ahora usted dirá, bueno, ¿y qué pasa con cuál escritura? Si fue salva, ella no va a tener ningún problema. Amén. Vamos a la Biblia, donde se evidencia que ella es. Porque el Señor ratifica el pacto para Sara. Y acordemos que esto es un pacto eterno. Amén o no amén. El pacto que hizo el Señor con Abraham. Bueno, usted eso lo va a ver con el pastor Gabriel. Y usted encuentra, ya le voy a dar la cita. El Señor le cambió el nombre a Abraham y le dijo que sería, ya no era Abraham, sino que Abraham, como dijo mi hermano. ¿Por qué? Porque era padre de ¿qué? De muchedumbres. Y esas muchedumbres son todas las naciones que se van a formar eternamente, porque por la fe de Abraham, amén, la promesa hecha a Abraham se va a cumplir en la simiente que es Cristo. Ahora usted lee allí en Génesis 17, cuando el Señor vuelve, porque varias veces le reitera el pacto el Señor a Abraham. Y usted lee en el versículo, vamos a leer desde el 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años, casi como muerto, dice la palabra en Romanos y en Hebreos también, ¿verdad? ¿Ha de nacer hijo? Y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, Abraham: ojalá Ismael viva delante de ti. Está diciéndole, no, te estás hablando de Ismael, ¿verdad? Y el Señor dice, respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo. Mira la palabra clave que hay, ¿cuál es esa? Perpetuo. ¿Qué significa qué? Eterno. Para sus descendientes después de ¿quién? De él. Tú dirás, bueno, ¿cuáles son los descendientes? Obviamente, David, Cristo, pero obviamente no por la línea del varón. El 15. Pero vamos a leer desde antes. Es el 15, pero vamos a leer desde antes. Dice el 7. Vamos a leer desde el 6, cuando le cambia el nombre. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. ¿Cuáles gentes? Todas las naciones hasta la eternidad y desde la eternidad y para la eternidad. Y te multiplicaré, ¿cuáles? Las tres: Israel, la iglesia y las naciones. Amén. Todas originadas en Abraham. Estamos hablando de la eternidad. Gloria al Señor. Y dice el 7, y estableceré mi pacto. Bueno, dice el 6, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. No está hablando solamente de lo que aconteció después, en el caso de Israel, con todos los reyes, esos reyes impíos de Israel, ¿verdad? Y los que hubo en Judá. No se está refiriendo solamente, está refiriendo a los reyes que serán por siempre. Dice el 7, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones. Hermano, los que entran en el pacto, si se está hablando de generaciones y de descendientes, ¿qué tipo de personas son? ¿Salvas o no salvas? Te pregunto. ¿Salvas? Porque están dentro del pacto. El que no es salvo no está dentro del pacto, porque es un pacto eterno. El pacto no puede ser violado. Para que usted vaya leyendo bien. Amén. O sea que toda la descendencia de Abraham que se perdió, que fue mucha, hermano, y que se sigue perdiendo ahora, la natural, la física, no está dentro del pacto. No está ahí. Bien, sigamos. Por lo tanto, ese pacto se va a cumplir en el reino eterno. Bueno, esta es la descendencia. Dice el 8, descendencia. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad. ¿Qué? ¿Cuál es la palabra clave ahí? Reino eterno. Y seré el Dios de ellos. ¿A qué se está refiriendo? Reino eterno. Apocalipsis 21.
y yo seré su Dios. Seré el Dios de ellos. Amén. ¿De qué está hablando? ¿De personas salvas o no salvas? Salvas, porque el que está en el infierno, el Señor no es Dios de ellos. Ahora, ese cumplimiento claramente ahí en ese versículo está refiriéndose al reino eterno, hasta la eternidad, donde se da el cumplimiento de la descendencia. Y aquí está dando la edad tierra, que es heredad perpetua. Dice dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti. ¿Cuál descendencia? La santa, hermano. Por sus generaciones. Esa palabra generaciones es clave, hermano. Y la Biblia claramente habla de generación en generación en generación. Hablando de eternidad. Va a haber generaciones tras generaciones eternamente. Los salmos lo plantean. Eso lo veremos también ya cuando vean con el pastor Gabriel y con mi hermana Belkis. Mira lo que dice aquí el 10. Este es mi pacto que guardaréis entre mí, vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. ¿Cuál es la señal del pacto? La circuncisión. Mira lo que dice el 11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y mira lo que dice el 12. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Dice el 13. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne. ¿Por pacto qué? O sea que la señal de la circuncisión ¿es perpetua o no es perpetua? Es eterna. Ahora, usted dirá, bueno, entonces van a estar eternamente quitándose el prepucio. No, porque sabemos que la circuncisión, Pablo dice que la circuncisión es la de ¿qué? Del corazón. ¿Y cuál es la circuncisión del corazón? La que ocurre cuando estamos dentro del nuevo pacto. O sea que esa señal va a ser eterna, hermano. Corazones circuncidados. Ahora mira lo que dice la respuesta a mi hermano. 15. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Amén. O sea que la esposa de Abraham es Sara. Amén. Sara. Se cumplirá madre de naciones. Gloria al Señor. Bueno, todo esto usted lo va a ampliar en nosotros. Vamos a terminar con nuestra hermenéutica. Ahora miren, vaya allí a donde dice la cuarta, pecado, no pecado. Después del pecado y antes de la ley, toda la narración. Yo estaba en el punto de ¿qué? Del nuevo pacto. Pecado, obviamente, pero para la iglesia, en el momento del arrebatamiento, no más pecado. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Cuántos están esperando eso? Oye, hermano, nos vamos a liberar de la vieja naturaleza. Gloria al Señor. Por eso hay que gemir, hermano, gemir. Dice, gemimos esperando la adopción de nuestro cuerpo. Y dice que gemimos con angustia. Dice la palabra. Pues, para el que reconoce el pecado. Porque el que está contento con sobre la carne, esta es, mejor dicho, feliz. En el milenio habrá pecado. Isaías 65:20. Ya le hemos leído, ¿verdad? Y el pecador será maldito. En el interludio también habrá pecado, porque en el juicio ¿quiénes van a estar? Pues los pecadores. Y en el reino eterno no habrá pecado. Apocalipsis 21:4, lee allí. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá ¿qué? Muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y acuérdense que todo esto está asociado al pecado. Zacarías 14:11, quiero que leamos Zacarías 14:11. Para que usted vea esto en varios pasajes. Zacarías 14:11 dice: y morarán en ella y no habrá nunca más maldición. Está hablando de Jerusalén, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Acuérdese que el pecado es maldición. Y bueno, usted encuentra en Jeremías 32 también la misma promesa. La puede mirar en casa. Quiero que pasemos al siguiente punto, que es no muerte. En Edén no había muerte, capítulo 1 y 2. Después sabemos perfectamente, capítulo 3, ciertamente morirás. Hubo muerte. Luego la ley en el antiguo pacto reinó la muerte. Romanos 5:14 dice que desde Adán reinó la muerte. En lo que respecta al nuevo pacto, habrá muerte permanente para los seres humanos, la humanidad, pero la iglesia terminará la muerte
en el arrebatamiento, sorbida es la muerte en victoria. En el milenio habrá muerte, Isaías 65:20. En el interludio también, porque justamente los que salgan del milenio allí van a morir porque van a irse con Satanás y el Señor, ¡pum!, los va a matar y van a ir al lugar de tormento y van a resucitar, pero para muerte. Ahí habrá una remuerte, hermano, porque van a ir a la segunda muerte. Y en el reino eterno no muerte. Ya leíamos, ¿verdad? Apocalipsis 20:14 y también en Apocalipsis 21. Vamos a leer 20:14, por favor. Ese no lo hemos leído. Apocalipsis 20:14. Ahí usted encuentra, dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, es decir, nunca más va a haber muerte. La enfermedad es el otro punto en su tabla. Llanto, padecimiento, todo lo que está asociado a esto. No había, capítulo 1 y 2 de Génesis, después del pecado reina la enfermedad y el padecimiento hasta el nuevo pacto en lo que respecta a nosotros la iglesia, porque con el cuerpo glorificado nunca más va a haber enfermedad en absoluto. Amén. Y en lo que respecta al milenio va a haber enfermedad. Zacarías 14:18, lea ahí en Zacarías para que usted confirme que va a haber enfermedad obviamente es un tiempo de prosperidad, de paz, etcétera, pero la enfermedad va a ser juicio para los pecadores. O sea que va a haber ministerio de sanidad en el milenio. Amén. Si lo va a haber, ¿quién va a ministrar la sanidad? Nosotros, cuando el pecador se arrepienta. Y ahí en Zacarías 14:18, usted lee en Zacarías: y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Ahí se refiere al milenio. Y versículo 19 dice: esta será la pena del pecado de Egipto. O sea que la enfermedad va a ser, ¿por qué? Por pecado. La enfermedad va a ser por juicio. Pero el que se arrepienta, obviamente, va a ser sanado. Y en versículo 20 usted lee allí, se reitera el contexto del milenio. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos: santidad a Jehová. Y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Todo esto es milenio. Amén. O sea, no va a haber ya más marcas demoníacas de sus ollas, de sus platos. En cuanto a Satanás, es el siguiente ahí, lea usted su tabla. Satanás, y mire la diferencia, aquí vemos una diferencia entre el tiempo antes del pecado, Edén, paraíso, y el reino eterno. Porque en Edén, paraíso, Satanás y los demonios estaban sueltos, porque ya había pecado lucero. Usted encuentra Génesis 3, del 1 al 5, donde la serpiente allí le habla a Eva. Está Satanás suelto. Y sigue suelto, hermano, hasta después del milenio. ¿Amén? Ahí usted encuentra todos los versículos perfectamente. Por ejemplo, en esta dispensación que es la de la gracia, el nuevo pacto, Efesios 6:12, dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, principados, etcétera, en las regiones celestes. En Apocalipsis 20, del 1 al 3, en el milenio, Satanás va a estar atado. O sea, no va a haber diablo, pero va a estar atado. Amén. Ahí vemos una diferencia entre el milenio, por eso es un tiempo de interludio que muestra un ejemplo de lo que va a ser el reino eterno, pero obviamente no exactamente, al Edén. Y en el interludio entre el milenio y el reino eterno, Satanás va a ser suelto, dice la escritura, Apocalipsis 23, vamos a leer Apocalipsis 23, y dice que saldrá a hacer lo que él sabe hacer, y es lo que hace en este tiempo con mucho furor, hermano. Satanás está suelto con furor contra la iglesia porque está a punto de ser arrebatada y la está engañando con la apostasía. 20 del 1 al 3 dice: y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que se cumplieron. Y en el reino eterno ya no habrá más diablo, hermano. Ya no estará atado, sino que ya será echado al lago de fuego. Nunca más va a salir de allí. Apocalipsis 20:10. Usted encuentra allí
Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos. Ese versículo es poderosísimo, hermano. Ahí estaremos nosotros viendo al que nos ha atacado y nos ha vituperado y perseguido de todas las formas. Maldición, hermano, tierra sin maldición. Sigue. En el capítulo 1 y 2 de Génesis hay tierra sin maldición. Esto va a ocurrir en el reino eterno. Vea usted ahí en la línea del reino eterno. Tierra sin maldición, Apocalipsis 21:3. Y no habrá más maldición. Después del pecado, la tierra tiene maldición hasta que el Señor la haga nueva, cuando sea removida. Tierra con límites, esa es en la siguiente columna. En Génesis capítulo 1 claramente se establecen los límites de la tierra. Y bueno, usted encuentra en varios pasajes, por ejemplo en Job, donde dice que el Señor trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Y esto continúa hasta la nueva tierra. En la tierra nueva será sin límites de tiempo ni espacio. ¿Por qué causa? Usted lee allí, porque el tercer cielo va a bajar a ella. El tercer cielo no tiene límites. La nueva Jerusalén también. El Señor va a morar, por eso la tierra va a ser el centro del universo. Y lo que decimos nosotros en Berea es que el Señor va a ser el método de extenderla. Isaías 44:24, vamos a leer. Tiene el poder el Señor para hacer esto, amén. De establecer leyes nuevas. Esta tierra no va a tener leyes nuevas, hermano. Leyes poderosísimas, ajustadas a todo lo que el Señor ha planeado para una descendencia poderosa, santa y eterna. Dice, así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre, yo Jehová que lo hago todo, que extiendo solo los cielos y que extiendo la tierra por mí mismo. Mire que creo que es el único contexto donde aparece que el Señor extiende la tierra, porque siempre habla de que Él extiende los cielos y forma la tierra, hablando de la primera creación. Pero aquí está hablando de la segunda creación. Y usted encuentra en el capítulo 9, versículo 7, pero este es Isaías, ¿sí, verdad? Amén. Isaías 9:7. Este también es poderosísimo, ¿ah? Dice, lo dilatado, es decir, lo que se extiende de su imperio. Cuando habla de imperio, está hablando de imperio en tiempo y en espacio. Y la paz no tendrán límite. Será ilimitado el imperio del Señor, se extenderá. ¿Y qué es un imperio? Está formado por naciones, hermanos, gobiernos, reinos, familias. Esta parte también la dice Benwell. Amén. No sé por qué al final dice que cuando el Señor habla del reino eterno, está hablando de naciones, de familias, de lenguas, de pueblos, en plural. Y bueno, ahí usted encuentra eso. Sobre su hombro, dice allí, hablando del Señor, obviamente, versículo 6. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo. Mire cómo dice, disponiéndolo. Él será el que dispondrá de todo, hermano, determinará todo, establecerá todo. Y lo mejor, la palabra de Dios, la ley, es la que va a regir. Fuera leyes de hombres, nada. La palabra del Señor, hermano. Por eso ahora hay que defenderla. Somos columna y baluarte de la verdad, de la palabra. Hay que defender la palabra y contender ardientemente por la fe. Amén. ¿Por qué? Porque el premio para aquel que haga lo que obviamente nadie hace o pocos hacen, porque todo el mundo se amanguala con las leyes humanas para agradar a los hombres, y el remanente del Señor es el que está peleando con la palabra, que está en contra del mundo. Pero la iglesia se ha acomodado al mundo y ha tratado de acomodar la palabra, lo cual es imposible obviamente, al mundo. Y por eso es que hay homosexuales pastoreando, lesbianas pastoreando, porque no es que la Biblia dice en tal parte, tuerce las escrituras. Y torciendo las escrituras justifican el robo, el latrocinio, todo lo que hace la iglesia apóstata con las siembras y los pactos. Robo, hermano, puro robo, mercadería de la palabra, latrocinio, asesinatos de almas, homicidios, y usan las escrituras para eso. Pero el que se mantenga firme, hermano, heredará todas las cosas. Gloria al Señor. Y dice la escritura que el que enseña la justicia, Daniel 12, a la multitud, ¿qué dice ahí? ¿Que será qué? Como las estrellas que resplandecerán a perpetua eternidad.
Gloria al Señor. Por eso hay que sufrir ahora defendiendo la palabra del Señor, porque tendremos recompensa. Disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia. ¿Qué dice ahí? Desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Aleluya. Qué promesa tan poderosa. Y yo aquí cito también otro, que es Efesios 1:10. Sí, vamos a leer Efesios 1:10. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, las cosas que están en los cielos, como las que están en la tierra. Ahí donde claramente se establece que lo que está en el cielo, el tercer cielo, se va a juntar con lo que está en la tierra. Amén. Luego la tierra no puede ser limitada. Y en Colosenses 1:20, vamos a leer también Colosenses 1:20. En Colosenses 1:20, mire cómo Pablo pide sabiduría espiritual. Porque se necesita la sabiduría espiritual para poder entender esto, que solamente da el Espíritu Santo, cosas que ojo no vio ni oído escuchó. Dice el 20. Mire cómo dice el 19, por cuanto agradó al Padre que en Cristo, en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar, hermano, mire, consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Las cosas, habla de las cosas, hermano, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Había usted entendido esos versículos de esa manera? Va a reconciliar, hermano. Y en Apocalipsis 21, del 1 al 2, habla del descenso de la Nueva Jerusalén. Si no estoy mal. Apocalipsis 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Pero el mar de acá, porque nosotros vamos a tener el mar de cristal. Y yo vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender, reconciliar las cosas que están en los cielos con las que están en la tierra. Gloria al Señor. Bien, en Edén, miren, tierra y el tercer cielo están separados, siguen separados hasta el reino eterno. En el reino eterno, ya lo leímos, son los mismos versículos, la tierra y el tercer cielo están unidos. Por eso es que se llama el reino de los cielos. Amén. El reino de los cielos y el reino de Dios. Es decir, que el reino del Señor va a bajar aquí. Y por eso en la oración del Padre Nuestro, ¿qué dice la Escritura? Venga tu reino. La oración es que hay que clamar para que el reino de Dios se imponga en esta tierra con todo, hermano, gobierno, espacio. Los ángeles van a estar aquí. ¿Cuántos ángeles hay? ¿Qué dice la Biblia? ¿Millones de qué? De millones. ¿Dónde van a vivir? Aquí. ¿Qué van a hacer? Servir a los que serán herederos de la salvación. ¿Usted está siguiendo? Van a servir. Y son servidores del Señor, pero también servidores de los seres humanos salvos. Eso lo dice. ¿Dónde dice eso? Vaya el libro de Hebreos en el capítulo 1. Por eso es que Satanás dijo, yo, sirviente. No, me tienen que servir a mí. Ahora, ¿por qué el Señor lo estableció así? Porque Él se hizo poco menor que los ángeles, a semejanza de nosotros, y nosotros, en la obra vicaria, nos cubre todo, es decir, nos se aplica totalmente. Miren lo que dice en el versículo 4. Dice, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿De qué está hablando el Señor? ¿De quién? Del Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero te pregunto, ¿está hablando del Señor Jesucristo como Dios o como hombre? Como hombre, porque como Dios siempre fue Dios y como Dios obviamente tiene excelente nombre sobre los ángeles, que es su creación. Él los creó, pero es como hombre, es decir, en su estado encarnado. Y sabemos que Él se encarnó por nosotros. O sea que nosotros también heredamos excelente nombre con respecto a los ángeles. Ahora usted lee allí, más adelante,
de los ángeles. 13. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Está hablando de Cristo, ¿verdad? Obviamente también el Señor señalando la diferencia, la superioridad, porque el Señor sabía que iba a haber una doctrina que se llama los mormones, los adventistas y los testigos de Jehová, que iban a decir que el Señor Jesucristo era un ser creado y era un ángel. Obviamente el Señor lo sabe todo. Entonces ya el Señor dejó escrito para que no vayan a decir, está escrito, Él es Dios. Ahora, pero también porque el Señor está señalando la encarnación y está diciendo que nosotros también, aleluya, vamos a sentarnos en el trono de Dios. Apocalipsis 2 y 3, una promesa: nos sentaremos en el trono del Señor, pero no como Dios, sino así como el hijo tiene derecho a sentarse en la mecedora especial del papá, ¿verdad? Tendremos una eternidad para poder sentarnos en el trono del Señor. Y nosotros también vamos a estar en tronos. Se le prometió a la iglesia tronos, ¿verdad? Los 24 ancianos están en trono. El Señor dijo que nos sentaremos en 12 tronos para juzgar a los tribus de Israel. Y bueno, eso está allí prometido. Y mira lo que dice el 14. ¿No son todos espíritus ministradores? ¿Quiénes? Los ángeles. Enviados, ¿para qué? ¿Para qué? ¿A favor de quiénes? Diga usted, ese soy yo. Amén. O sea que los hijos que van a nacer van a tener a un ángel de ayo o de haya, ¿verdad? Y ahí no se preocupará nadie por dejar al bebé o al hijo, porque pronto le sale un abusador sexual. El abuso sexual ahora está en incremento peor por los espíritus de fornicaciones. Ahora la iglesia católica, toda esa cantidad de abusos, 3,000, 10,000, no sé qué. ¿Cuántos se acuerdan hace poco? Allá en Estados Unidos, en Washington, que el cura de Washington, que el no sé qué de allá, y ya todo lo taparon y no pasó nada. Salió una noticia de que uno de esos cardenales, mano derecha del Papa, ¿verdad?, lo encontraron ahí en el Vaticano en una orgía con homosexuales, en una fiesta y con orgía. Salió una sola vez, hermano, al día siguiente. Después la noticia se desapareció. El Señor mostrando que es la gran ramera, la iglesia católica. Amén. Madre de las fornicaciones, de las 4. La fornicación con la tierra, la fornicación con el mundo, la fornicación con los ídolos, que es la espiritual, y la fornicación física. Homosexualismo y etcétera, 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 etcétera. Vaticano, hermano, Roma, la ciudad de los 7 montes, y allá se fue Marcos Witt y todos estos allá a besarle la mano al Papa. Abuso de niños, hermano. Familiares, padres biológicos que abusan a sus hijos. Usted escucha unas aberraciones terribles. Porque claro, porque es que las fornicaciones van en aumento, porque la maldad se ha multiplicado y eso es señal de la venida del Señor. Entonces, en el reino eterno no va a haber nada de eso, hermano. La puerta va a estar abierta. ¿A cuánto le da molestia tener que cerrar la puerta, el candado, y tengo que poner la llave y no sé qué? Y todavía usted está saliendo a la puerta y dice: ay, Señor, manda ángeles que guarden la casa. Ya yo no oro así, hermano. Si se metan, a la hora que se metan. Bien. Dice que las puertas de la ciudad estarán, ¿qué? Abiertas. Nuestras casas van a estar abiertas. Hermano, se va a liberar usted de las rejas. Fuera reja, nada de reja. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Hermano, inmortalidad del hombre. Es la última, estoy en esta página. En el Edén, paraíso inmortal. De ahí, mortal, hermano. ¿Cuándo va a terminar la mortalidad del hombre? Para la iglesia. Mire que todas las primicias las tenemos nosotros, la iglesia. El día del arrebatamiento, sorbida es la muerte en victoria. Ese día resucitará por primera vez un ser humano. O sea, obviamente los seres humanos. Por primera vez, hermano. Porque la primicia es Cristo. El único ser humano que ha resucitado fue el Señor Jesucristo como la primicia para nosotros. Pero ser humano sin ser Dios, es decir, que no sea el Señor, ese día, cuando los muertos resuciten, los que durmieron en él, hermano, y ahí Satanás se va a revolver el infierno. Aleluya. En el milenio va a haber hombre mortal, pero bueno, después que nos vayamos va a seguir la muerte reinando, ¿verdad? Y en el reino eterno, inmortales. Vamos a ser inmortales y eternos. Ya sabemos que hay una diferencia entre ser inmortal y ser eterno. Pero sí vamos a
hoy tienen relaciones los dos. Quiero terminar. La humanidad, siga usted, humanidad probada por la existencia del pecado en el universo. Como ya existía el pecado de Adán, de Satanás, era necesario que la humanidad fuera probada. Y la prueba estuvo en el árbol del bien y del mal. Génesis 2, 9 y 16 a 17. De ahí en adelante, hermano, después de Edén, la humanidad ha sido permanentemente probada. ¿Usted me está siguiendo? Siempre es necesario que la humanidad sea probada. Ahora, la iglesia en este tiempo está siendo probada en la fe, en la fidelidad. ¿Usted sabe cuál es la mayor prueba terrible, hermano, que tiene la iglesia ahora? ¿Cuál es la terrible prueba de la iglesia? Porque muchos dicen, no, es que vamos a pasar por un pedazo de tribulación, porque es que la iglesia tiene que ser probada. Entonces necesitamos que nos maten, que nos latiguen, etcétera. No, hermano, la iglesia no necesita de eso, porque hay una peor prueba que esa persecución que tuvo la iglesia primitiva, y se llama la apostasía. La apostasía es la peor prueba que ha tenido la iglesia en toda su historia, hermano. Ahora usted me dirá, bueno, pero cuando nació la iglesia, después hubo apostasía, cuando nació la iglesia católica, ¿verdad? Se dejaron engañar de Constantino, etcétera. Sí, amén. Pero la Biblia habla de que el engaño de la apostasía, la potestad que hay en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, se habla de este engaño, hermano, de un espíritu de seducción como nunca lo ha habido en la historia. Y dice la escritura también en el discurso del Monte de los Olivos, dice que saldrán falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, que engañarán a muchos y aún, si fuere posible, a los escogidos. O sea que se está hablando de un engaño terrible y está ahora. Por eso es que usted ve las iglesias llenas, amén, de los coliseos, y ve tanta gente y tanto pastor que estaba en sana doctrina y ahora está predicando de pacto, están predicando de siembra y reproducen las doctrinas demoníacas de todos los apóstatas que vienen de Estados Unidos, de Centroamérica, de Cash Luna, de Maldonado, de la esposa de Maldonado, que es una bruja, hermano, es una impía. Y todas esas personas allí, usted ve los que eran adoradores y ahora no, ahora están en apostasía y aún están con los católicos. Y usted ve que esa cosa va creciendo porque las escrituras lo dicen. Amén. Y esa es la prueba de la iglesia. ¿Quién se mantiene fiel? ¿Quién? Esa es la prueba, hermano. Es una potestad, hermano, que usted usted ahí medio le abre un huequito y se mete dice, aún a los escogidos si fuera posible. Así que usted no minimice eso. Por eso usted tiene que, si en su iglesia hay eso, saque eso de su iglesia, hermano. Limpie el altar, purifique, saque toda falsa doctrina de ahí, hermano. Corte con la música de todos esos apóstatas, hermano. Cante los salmos, cante los coritos bien viejos, búsqueselos allá del siglo XIII para que de pronto no haya un remix de eso, porque hasta los del siglo XV y XVI ya lo hacen un remix y le ponen reggaetón y toda esa cosa. Hermano, santifique, purifique el altar, porque el Señor viene por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, fiel a su palabra, que no se ha contaminado, hermano. Y a usted no le importa lo que diga la gente, no importa si se le van de la iglesia, hermano, si se van, se fueron los infieles. Pero el día que suene la trompeta, que se vaya toda la iglesia, hermano. El redil que usted tiene, si sean 20, 40, 100, no importa, hermano. Practique santidad, saque el mundo de la iglesia. En todo y manera de hablar, de vestir, hermano, saque todo eso, predique de la santidad, hermano. Predique, ay, pero entonces ahora todo es pecado. Sí, todo es pecado, hermano. No que haya en la televisión, todo es pecado. Corte esa televisión, corte el cable. ¿Para qué le sirve el cable? ¿Para qué? ¿Quiénes pagan TV cable aquí? Hermano, no gaste plata en eso. Corte ese TV cable y más bien con esa plata compre Biblia o algo. Cómprese el libro de Benwer. No hay nada, hermano. No, que yo veo el noticiero, eso es inmundicia. Ay, ¿cómo veo la noticia? Usted tiene un internet, hermano, vaya exactamente a la noticia. Voy a mirar qué pasó en Israel y ya. Santifíquese, porque por los ojos entra todo eso. Ay, pero entonces hay que ser legalista. Sí, hermano, sea legalista. No, pero es que, hermano, es que ya estamos que nos vamos. Oh, qué tragedia quedarnos por una doctrina de error. Lo que decía mi hermana allá ¿qué dijo el Señor? Porque habló fue el Dios de la gloria. Cuando la hermana preguntó,
Pero es que hay unos que celebran que la Navidad es nada. No celebre nada de eso, hermano. ¿Y qué dijo el Señor? El Señor dijo, yo te dije en Juan 17, yo no soy del mundo y ustedes no son del mundo. Ya yo no estoy en el mundo. Y el Señor dijo, yo quiero que tú digas, ni soy del mundo, ni ya estoy en el mundo. Aleluya. Yo estoy esperando a mi rey. Yo estoy mirando por la celosía. Yo estoy atisbando, aleluya, clamando, gimiendo por el cuerpo glorificado, diciéndole, ven Señor Jesús, ven, ven. No tengo planes, no tengo planes. Ay, pero nos están acusando. Entonces ya no hay que trabajar, ya no hay que estudiar, no sé qué cosa. Hermano, no bote el trabajo, hermano. Pero si el trabajo es producto del pecado, lo lleva a pecar, corta el trabajo. Porque hasta en eso los pastores, es que el adorador toca ahí en la guacherna del chochocho, porque es que no tiene para comer y luego viene a cantar la iglesia. Hermano, saque el anatema de ahí, sáquelo. Ay, ¿de qué va a comer? Que ponga un negocio de tomate, de lo que sea, de arepa, de empanada. Yo cuando era muchacha vendía empanada y vendía arepa y mi mamá vendía tomate. Vaya allá y cómprese una cajita de tomate en Corabasto. ¿Qué? Granabasto, y póngala en una esquina, la pone en la esquina de su casa y ahí se le vende, hermano. ¿Quién no compra el tomate con un plátano o un guineo? Que le gusta el pecado, ¿verdad? Santifíquese, hermano. Estamos para irnos. Va a sonar la trompeta. Están cumplidos los tiempos. Las señales están cumplidas. Aleluya, la escritura está abierta, señal tremenda, la escritura abierta. No selle las palabras de esta profecía, le dijo el Señor a Juan, porque el tiempo está cerca. ¿Quién estaba hablando? A nosotros, hermano. No la selle, el tiempo está cerca, hermano. En cualquier momento, aleluya, puede sonar la trompeta. Yo estoy segura de eso, hermano. Yo sí siento, aleluya, en mi espíritu que nosotros somos la generación del arrebatamiento. A menos que estiremos la pata esta noche y se la estiremos, gloria a Dios, vayamos primero a la Nueva Jerusalén. Pero enseguida resucitaremos y seremos arrebatados también.